Bueno, buenos días. Buenos días, doctor. Ahora los chicos se iban a conectar todos porque recién pasaron el link del Zoom, Ah, bueno, del grupo. perfecto. Muy bien. Basta, basta. Espera un poco a que se conecten. Voy a quedar torcida. Bueno, sí, pero ¿a qué hora gorda tenés clase? Desde ahora hasta la 1. Bueno, buenos días. Voy a continuar explicando la bolilla 18. Nos quedaba pendiente ver el tema del jurado de enjuiciamiento, que como ya estuvimos analizando en la clase anterior, la reforma de 1994 estableció un sistema diferenciado de juzgamiento de responsabilidad de los magistrados federales y nacionales, por el momento, entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde perdura el régimen histórico de juicio político, y los jueces de los tribunales inferiores que quedan sometidos al proceso de juzgamiento, de acusación por el Consejo de la Magistratura y juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento. El artículo 115 de la Constitución Nacional regula el tema del jurado de enjuiciamiento. En principio dice que los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causas expresadas en el artículo 53 por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula. Entonces, en este caso, primero hay que diferenciar que esa integración, legisladores, magistrados y abogados de la matrícula, no guardan ninguna relación de proporcionalidad entre sí. Es decir, que lo único que obliga a la Constitución es que ese jurado de enjuiciamiento esté integrado por diputados, senadores, por magistrados y por abogados. Es decir, esta es la primera diferencia entre el jurado de enjuiciamiento y el Consejo de la Magistratura, como ya vimos. El segundo elemento es que la acusación sí se basa en los mismos motivos del juicio político, es decir, artículo 53 de la Constitución Nacional. En ese sentido, la ley 26.080, que es la ley actualmente vigente. Hay un micrófono abierto. Fija el número actual de integrantes, de 7 miembros, de los cuales son 2 jueces de Cámara, ya sea de la Justicia Federal o Nacional, 4 legisladores, 2 diputados y 2 senadores, y un abogado de la matrícula federal. Es decir, que esa es la composición actual de ese jurado de enjuiciamiento, de acuerdo a la 26.080, que es en ese sentido la ley vigente, porque lo que ha hecho
recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya lo vimos en la clase anterior, es declarar la inconstitucionalidad de esa ley en relación con el Consejo de la Magistratura y la integración del Consejo de la Magistratura, pero no así con respecto a las disposiciones sobre el jurado de enjuiciamiento. Entonces, esta es la primera cuestión. Debe estar integrado por jueces nacionales y federales, por abogados y por legisladores. Lo que establece la ley 26.080 es que son 7 en total, de los cuales 4 son legisladores, 2 diputados, 2 senadores, 2 son jueces y 1 es abogado de la matrícula. Esa es la composición del jurado de enjuiciamiento. El segundo elemento que vamos a ver es la ley 26.080, sobre todo, ha hecho una descripción de aquellos que son consideradas conductas de mal desempeño. Tengan ustedes en cuenta, recuerden de que el artículo 53 establece como causales mal desempeño o si no la comisión de delitos en el ejercicio de la función o por fuera del ejercicio de la función. Y que la causal más común o más general de estos enjuiciamientos es mal desempeño, que es una definición amplia en el sentido de que no precisa el artículo 53 las conductas consideradas como tales, pero la ley 26.080 sí la fija como criterio orientativo. Entonces, establece que se entenderá por mal desempeño desconocimiento inexcusable del derecho, por ejemplo. Es decir, que se desconozca el derecho y que ese desconocimiento sea inexcusable, no tenga justificativo. Muchas veces, por ejemplo, se entiende que el desconocimiento de una legislación extranjera, si eventualmente se requiere su aplicación en un caso litigioso, bueno, su desconocimiento por el juez no representa una causal de esta naturaleza, porque además las partes, en este caso, deben proporcionar la legislación respectiva para su aplicación, ¿no? Estamos sobre todo hablando de legislación nacional y que esa legislación, su conocimiento sea inexcusable. También tengan ustedes en cuenta que lo vimos cuando analizamos los criterios de la República, hablamos de leyes públicas o publicadas, no así de leyes secretas, por ejemplo. No hay una obligación inexcusable de conocer leyes secretas, que vuelvo a insistir, también en general la jurisprudencia, si el litigante quiere fundar su derecho en una ley secreta, y bueno, tiene la obligación también de hacerlo conocer al tribunal. Por eso es que es desconocimiento del derecho, pero a la vez un desconocimiento que se califique como inexcusable. Luego, incumplimientos reiterados a la Constitución, la ley y los reglamentos. Es decir, que el incumplimiento para constituir causal de remoción tiene que ser reiterado. No puede ser un incumplimiento aislado o de escala baja. Tiene que ser reiterado en varias oportunidades y de una manera constante, ya sea que se traten de obligaciones establecidas por la Constitución, establecidas por la ley o establecidas por los reglamentos. Otra es negligencia grave, es decir, actuar con notoria negligencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Actos que sean manifiestamente arbitrarios, es decir, conductas que sean claramente arbitrarias. Hablamos de conductas arbitrarias cuando las conductas se apartan del orden normativo establecido, por ejemplo.
graves desórdenes de conducta personal, donde pueden entrar, bueno, determinadas conductas personales de los jueces que resulten graves, que resulten notorias y que evidentemente afecten la administración de justicia. Abandono de sus funciones, por ejemplo, ser objeto de sanciones disciplinarias en forma reiterada. Recuerden ustedes cuando hablamos del Consejo de la Magistratura, las funciones de superintendencia, es decir, las funciones disciplinarias con respecto a los magistrados, las tiene el Consejo de la Magistratura. Bueno, si ese Consejo de la Magistratura ha aplicado reiteradamente, por ejemplo, bueno, no da, digamos, atención al juzgado, no está presente en forma reiterada, etcétera, bueno, eso puede constituir, si es aislado, una falta reglamentaria. Pero eventualmente, si esto se reitera y si las sanciones del Consejo de la Magistratura se reiteran en materia disciplinaria, pueden transformarse en una causal de remoción y por lo tanto del procedimiento como tal de remoción. Incapacidad física o psíquica sobreviniente, en este caso sin pérdida de beneficios previsionales, por ejemplo. Es decir, la posibilidad de que la persona, por sus condiciones físicas o psíquicas, carezca de las condiciones necesarias para el ejercicio de la función de juzgar. Entonces, lo que se ha establecido principalmente en este contexto es que se ha procurado precisar, como ustedes pueden advertir, razones que en general podemos calificar como graves que pueden dar origen a la remoción. La sanción disciplinaria de superintendencia generalmente se satisfacen a través del pago de multas. La sanción prevista principalmente es de multa. En cambio, la cuestión del juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento representa la posibilidad de la remoción. Tengan ustedes en cuenta que en este caso rigen los mismos principios que rigen en el juicio político, es decir, el objetivo frente a la responsabilidad del magistrado es la remoción de su cargo, es decir, la posibilidad de ser removido, apartado. Y como consecuencia de ello, luego sometido a la justicia penal o a la justicia civil conforme la responsabilidad legal que pudiera caberle conforme los motivos o las razones de esa remoción. Entonces, esto un poco referido a la composición y respecto a la aplicación del artículo 53 de la Constitución Nacional. Por otro lado, establece el artículo 115 que el fallo será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado, pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a la acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Es decir, esto es un poco las reglas generales propias del juicio político, y que se reiteran acá. El objetivo fundamental es la remoción, es decir, lo puede remover, la consecuencia es la remoción, y por supuesto que si lo encuentra no responsable, bueno, es la de permanencia en el cargo. Si lo encuentra responsable, es la remoción. Como ya dijimos con respecto al juicio político, en este caso el tema también es reiterativo en el jurado de enjuiciamiento, si bien el principio de irrecurribilidad es decir, no se puede presentar recurso, es
la regla general, lo cierto es que desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha admitido por medio excepcional la posibilidad de recurrir por recurso extraordinario federal si se ha afectado la defensa en juicio y el debido proceso. Es decir, ¿esto qué significa? Bueno, que la persona no haya podido ejercer plenamente su defensa, que no haya podido producir prueba sustancial para la determinación de la verdad de los hechos, o eventualmente no haya podido participar activamente en el proceso de desarrollo y control de la prueba producida. Pero no permite por vía recursiva analizar las causales de la eventual remoción, es decir, si las causales están son de la gravedad suficiente para generar la remoción. Es decir, esa valoración queda exclusivamente en manos del Tribunal de Enjuiciamiento, en este caso. Solamente si hay vulneración de lo que se llama el debido proceso y de la defensa en juicio, la inviolabilidad de la defensa en juicio. Son las causales que admiten, pero no el análisis respecto a la relación entre la remoción y las causales probadas y la gravedad de las mismas, si ameritaban o no una sanción de esta naturaleza. Esa es una cuestión, es decir, los aspectos sustanciales quedan en manos del el jurado de enjuiciamiento, como quedan en manos de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores en el juicio político. Después, esto no impide, bueno, una vez destituido, estamos hablando de la destitución, bueno, conforme las características de las causales, podrá haber causas civiles o causas penales consecuentes a las cuales ese juez queda sometido en forma plena, ¿no? Es decir, a la ley general a través de los tribunales ordinarios. Y es la misma regla que rige para el juicio político. Luego, ¿qué establece? Bueno, establece un plazo de duración y se corresponde archivar las actuaciones y en su caso reponer al juez suspendido si transcurrieran 180 días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que haya sido dictado el fallo. Entonces, esos 180 días es desde que se abre el proceso de remoción. ¿Cuándo se abre el proceso de remoción? Y bueno, el proceso de remoción se abre al momento de iniciar el trámite ante el Consejo de la Magistratura a fin de evaluar los motivos que justifiquen la eventual acusación de ese juez, hasta el dictado de la sentencia. Es decir, que no es solamente el procedimiento ante el jurado de enjuiciamiento, sino es la totalidad, por eso, del procedimiento. Por eso la Constitución habla de la apertura del proceso de remoción. Es decir, el proceso de remoción se abre con la decisión, como ya vimos, la decisión del Consejo de la Magistratura de iniciar la investigación, de formular el dictamen correspondiente ante el plenario y la aprobación de acusación con los 2/3 del total de miembros presentes del Consejo de la Magistratura para acusar ante el jurado de enjuiciamiento. Entonces, ese es el plazo, es un plazo total. Esos 180 días que conforme el principio general abarcaría días hábiles, es decir, 180 días hábiles, si no hay una aclaración, en principio se entiende que los días son días hábiles de cómputo, es decir, no se computa sábado, domingo, ni feriados en el cómputo de los 180 días, pero si han fenecido esos 180 días
sin que se haya dictado sentencia, la causa de remoción caduca y el proceso termina cerrándose, debiendo ser el juez repuesto en sus funciones. Eventualmente, si ha sido suspendido, recuerden ustedes que la suspensión la puede establecer el Consejo de la Magistratura en el proceso de remoción y acusación que se inicia ante el Consejo de la Magistratura. O eventualmente caen las causales y el juez continúa en sus funciones. En ese sentido, a fin de poder garantizar esos plazos, por ejemplo, bueno, la ley 26.080 reformó una cuestión básica que estaba presente en el jurado de enjuiciamiento anterior, la ley originaria, que era un jurado permanente. Actualmente, una vez que el Consejo de la Magistratura resuelve acusar, entonces produce la convocatoria a los fines de que los abogados de la matrícula se determine por sorteo cuál es el abogado de la matrícula, cuáles son los diputados y senadores y los jueces de cámara que van a intervenir en la composición de ese jurado de enjuiciamiento. Es decir, que ese jurado de enjuiciamiento tiene competencia para un caso o para los casos que específicamente le establezca el Consejo de la Magistratura al momento de la convocatoria, y una vez que ha cesado el tratamiento de ese caso, es decir, si ha llegado al dictado de sentencia, ese jurado de enjuiciamiento se disuelve. En la ley anterior era un tribunal permanente, tenían una duración permanente y una renovación periódica en su composición. Ahora ese funcionamiento ha sido reformado y por lo tanto es lo que se llama tribunal, es un jurado de enjuiciamiento ad hoc, es decir, se crea para el juzgamiento de una causa o de un conjunto de causas que el propio Consejo de la Magistratura define y en última instancia vencido, si cumplido el rol, esa composición termina disolviéndose. La ley 26.080 establece que la función es una carga pública, y eventualmente esa composición, bueno, puede solicitarse la remoción de algún integrante, jueces y abogados con los 3/4 del total de miembros totales del Consejo de la Magistratura, diputados y senadores por la propia Cámara. Es decir, que si eventualmente se solicita una modificación de la composición, bueno, lo puede hacer el Consejo de la Magistratura con los 3/4 del total de miembros o lo puede hacer la propia Cámara de Diputados o de Senadores. Piensen ustedes que en este caso estamos ante un órgano autónomo, legislativo autónomo, que elige su representante y eventualmente lo puede sustituir o remover. Por otro lado, la ley 26.080 establece plazos para la realización del proceso. Es decir, una vez que se ha formulado la acusación, se establece un traslado de 10 días de esa acusación al juez para que formule su defensa, un periodo de prueba de 30 días con la posibilidad de ser prorrogado por 15 días más, que esas sesiones serán orales y públicas, y establecer una deliberación de 20 días para dictar sentencia.
una vez que se ha agotado la prueba, 20 días para dictar sentencia. Justamente estos plazos están justamente vinculados con la posibilidad de cumplir efectivamente con los 180 días fijados por la Constitución como plazo de caducidad de los procesos disciplinarios. Después se establece una ley especial conjuntamente con el artículo 114 que determinará la integración y el procedimiento de ese jurado. Tengan ustedes que en cuenta que con relación al 114, es decir, es una misma ley que regula Consejo de la Magistratura y Tribunal de Enjuiciamiento, y que, conforme lo establece el artículo 114, exige la mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara su aprobación o eventual reforma. Justamente es esa mayoría agravada que la Constitución establece la que ha hecho también difícil el tratamiento de una nueva ley de Consejo de la Magistratura, ya que se exige una mayoría absoluta del total de miembros de cada Cámara para poder aprobar, una nueva ley o dejar sin efecto la existente. Con lo cual, la ley 26.080, bueno, lo que ha hecho es determinar la composición, determinar la elegibilidad, que por supuesto la hace cada uno de los sectores que integra, digamos, el estamento que va a formar parte, diputados y senadores por la Cámara de Diputados y por la Cámara de Senadores, jueces por los jueces federales y nacionales, o eventualmente por un mecanismo a través de una designación de esos jueces que finalmente se designan por sorteo de acuerdo a la composición del tribunal, ¿no? Finalmente, hay que decir de que hoy por hoy es un tribunal ad hoc que es convocado por el Consejo de la Magistratura para el juzgamiento de uno o varios casos, depende de las circunstancias, pero que en definitiva, cumplido ese rol, ese tribunal y su integración se disuelve. Y va a ser convocado un nuevo jurado de enjuiciamiento cuando aparezca un nuevo caso de acusación. Bueno, esto fundamentalmente porque en general, más allá de que las acusaciones por el Consejo de la Magistratura y su juzgamiento por el jurado de enjuiciamiento ha sido, digamos, más dinámico que el juicio político en su efectividad. Lo cierto es que a veces pasan largos periodos de tiempo en los cuales no hay efectivamente una acusación concreta contra un juez para que el jurado de enjuiciamiento intervenga. Con lo cual eso ha hecho de que ese jurado de enjuiciamiento terminará modificándose respecto a su integración, de la forma en que va a quedar integrado. Como ya dijimos, esta reforma, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, bueno, tiene que ver con una práctica anterior que en el caso de la responsabilidad significaba casos muy aislados de juicio político llevados adelante por el Estado y por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y por el otro lado, la designación de los jueces también estaba muy fuertemente teñida por la voluntad política o por el interés político frente a el viejo sistema clásico de propuesta por el Ejecutivo con acuerdo del Senado, lo que igualmente, aún aplicado a la Corte Suprema, bueno, está exigiendo determinadas características de publicidad por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y además de consenso en la medida en que la reglamentación establecido de la Cámara de Senadores, que son 2/3
del total de miembros presentes los necesarios para aprobar la candidatura, previa audiencia pública. Con lo cual, bueno, todo esto ha procurado, aún dentro del viejo sistema, darle un grado de mayor transparencia. Bueno, estas son las características del jurado de enjuiciamiento y del Consejo de Magistratura, 114 y 115 de la Constitución Nacional. Vamos a entrar a ver ahora, al menos uno de los, la última bolilla, la bolilla 19, habla de lo que se llama órganos extrapoderes. Primero, Ministerio Público, por una parte. Por otro lado, la Auditoría General de la Nación y por último, el Defensor del Pueblo de la Nación. Bueno, hoy vamos a ver centralmente el tema del Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa. En principio, una explicación general de lo que se llaman órganos extrapoderes. El concepto de órganos extrapoderes se debe principalmente, desde el punto de vista doctrinario, a Germán Vidal Campos. La idea del órgano extrapoderes, Germán Vidal Campos lo aplicó al vicepresidente de la República, a la figura del vicepresidente de la República. ¿Qué significa, primero, órgano extrapoder? Bueno, que no está ni en el Poder Ejecutivo, ni en el Poder Judicial, ni en el Poder Legislativo. Es decir, que no integra ninguno de los tres poderes del Estado. Por eso es que se habla de órganos extrapoderes, en primer lugar. Y en general, ¿cómo se definen esos órganos? Bueno, con lo que se denomina autonomía funcional y autarquía administrativa. Es decir, no integran ningún poder y además tienen autonomía funcional, es decir, deciden por sí, toman por sí las determinaciones propias de su competencia y tienen autarquía financiera, quiere decir un nivel de autonomía menor, de independencia menor, en la medida en que financieramente responden a la ley de presupuesto nacional. Por lo tanto, la capacidad económica de esos órganos va a depender de la ley de presupuesto, que es una ley elaborada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional. Por eso es que se habla de autarquía financiera, ¿no? Es decir, no tienen autonomía financiera, es decir, no es que pueden requerir todos los recursos que sean necesarios, sino dependen de los recursos principalmente que le fija la ley de presupuesto y por lo tanto su funcionamiento futuro queda condicionado
Bueno, continúo con la explicación, hubo un corte en el Zoom. Bueno, lo que estábamos diciendo es que estos órganos son extrapoderes en la medida en que están por fuera del poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y que a la vez tienen autonomía funcional, es decir, deciden su gestión por sus propias competencias establecidas en la Constitución y en la ley, como vamos a ver, y por el otro lado, tienen autarquía financiera. ¿Por qué? Porque dependen, digamos, su funcionamiento económico central dependen del presupuesto nacional, es decir, del presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional y aprobado por el Congreso Nacional. Dentro de ese contexto, a la vez, como ya dije, es en el análisis de la figura del vicepresidente que Vidal Campos va a introducir esta idea de órganos extrapoderes. ¿Por qué? Bueno, porque aparecía como una especie de contradicción de que quien presidiera el Senado fuese elegido dentro del binomio presidencial, es decir, dentro del Poder Ejecutivo. Entonces, esto podía generar, digamos, un conflicto respecto al tema de la división de poderes. Es por ello que Vidal Campos va a decir que en realidad el vicepresidente, si bien es elegido en el contexto del binomio presidencial, es un funcionario extrapoderes en la medida en que integra el poder legislativo como presidente natural del Senado Nacional o integra el poder ejecutivo cuando reemplaza en forma temporal o definitiva al presidente de la República, pero que esas funciones no las puede ejercer simultáneamente. Si está en el Senado, no ejerce funciones en el Ejecutivo. Si ejerce funciones en el Ejecutivo, deja de ser presidente natural del Senado. Bueno, esta idea de organismo extrapoderes, bueno, justamente es el que se va a aplicar a estas tres instituciones, ahora ya por definición de la Constitución Nacional, reformada en 1994. Y que justamente va a hablar de esa autonomía funcional y de esa autarquía financiera. ¿Qué dispone, digamos, el artículo 120 de la Constitución Nacional? Es justamente la creación como órgano autónomo del Ministerio Público. ¿Cuál era el régimen federal y el régimen nacional de Ministerio Público antes de la reforma de 1994? Era un órgano que dependía del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, no a nivel federal, no se lo integraba a el Poder Judicial, sino que formaba parte del Poder Ejecutivo. ¿En qué medida formaba parte del Poder Ejecutivo? En la medida en que el presidente de la República podía dar instrucciones al Ministerio Público Fiscal a través del Procurador General de la Corte, que hasta la reforma de 1994 era el único titular del Ministerio Público. Y además la designación de fiscales estaba a cargo del Poder Ejecutivo, es decir, el ingreso a la fiscalía y la designación como fiscales federales o nacionales dependía del Poder Ejecutivo Nacional. Y a su vez, el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo Nacional, tenía también funciones de desplazamiento de esos propios fiscales. Es decir, establecer que su lugar de funcionamiento y su jurisdicción se modificara. Bueno, esto daba lugar a toda una serie de irregularidades, porque por un lado significaba una injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso de administración de justicia. El otro factor es que muchas veces las fiscalías están
obligadas a investigar a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, con lo cual también se generaba una tensión, ¿no?, entre el poder del presidente de la República y la posibilidad de que esa misma fiscalía investigaran al propio presidente o a otros funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional frente a eventuales responsabilidades legales. Bueno, todo eso generó una tensión que en definitiva decantó en el artículo 120 de la Constitución Nacional reformada de 1994. Había como dos alternativas para el lugar institucional del Ministerio Público. Una era dentro del Poder Judicial, que era la idea, digamos, siguiendo la idea de lo que es el sistema constitucional de la provincia de Buenos Aires, es decir, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público integra el Poder Judicial. Y, por ejemplo, la propuesta de defensores o de fiscales proviene también del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, es decir, están sometidas al proceso de propuesta de ternas vinculantes, a la cual están también sometidos los jueces provinciales. ¿Por qué? Porque los fiscales y los defensores integrantes del Ministerio Público forman parte también del Poder Judicial. En cambio, en nuestro sistema, justamente federal y nacional, se opta por otra alternativa. ¿Por qué no se optó por la alternativa judicial? Bueno, una de las razones es que aún dentro de la estructura judicial, que le da un mayor nivel de cobertura y de protección, digamos, institucional al Ministerio Público, dentro de ese órgano jerárquico forman parte del último eslabón, digamos, ¿no es cierto? Es decir, es la Corte Provincial, las cámaras de casación o las cámaras de apelación, los jueces de primera instancia y por debajo el Ministerio Público. Con lo cual, dentro de una organización vertical, como es el Poder Judicial, habría un sometimiento también de la voluntad o un posible sometimiento de la voluntad del Ministerio Público a la voluntad de los jueces. Una de ellas muy clara es qué pasa si la Fiscalía no acusa, por ejemplo, si el juez eventualmente puede acusar o no, aún no habiendo acusación de la Fiscalía. Bueno, esto dentro del sistema de jerarquías, por ejemplo, se sostenía de que aún sin acusación fiscal, el juez podía condenar porque era autoridad máxima, estaba por sobre la autoridad fiscal y en última instancia el que definía si había motivos o no para la acusación y eventualmente para la condena. Bueno, todo esto llevó a que la Constitución Nacional incorporara al Ministerio Público con carácter de órgano extrapoder, es decir, con autonomía funcional y autarquía administrativa. ¿Esto qué representa? Que la acusación, por regla, es una potestad única y exclusiva del Ministerio Público, en este caso, ¿no? Es decir, que son funciones propias y exclusivas y que no pueden ser reemplazadas por otros funcionarios. Bueno, entonces se optó, la Constitución optó por el grado de autonomía funcional y autarquía administrativa del Ministerio Público, que justamente define esta situación, en la cual eventualmente el desistimiento de una acusación podrá quedar a disposición o a revisión del fiscal con mayor jerarquía dentro de la propia estructura, pero no por injerencia del Poder Judicial. Como son fiscales de Cámara, por ejemplo, que los fiscales de Cámara, bueno, están en esa distribución jerárquica en mayor jerarquía que el fiscal de primera instancia y eventualmente el fiscal de Cámara puede modificar el criterio del fiscal de primera instancia, pero estaría dentro de la misma estructura del Ministerio Público.
pero no con la injerencia de otros funcionarios del Poder Judicial. Entonces, es por eso que la Constitución establece que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, es decir, órgano extrapoder. Lo define claramente en ese contexto. ¿Mm? Y por lo tanto, la ley reglamentaria del Ministerio Público establece que también son magistrados. Así que los fiscales también son magistrados. Así que los magistrados no son exclusivamente los integrantes del Poder Judicial, también los integrantes del Ministerio Público. Y después vamos a ver que por vía reglamentaria, no porque lo establece la propia Constitución, la ley reglamentaria del Ministerio Público a posteriori de la reforma constitucional de 1994, establece mecanismos de designación y de remoción similares a la de los jueces, es decir, a través de concursos públicos, a través de la elaboración de ternas, de propuesta, digamos, de terna al procurador general o al defensor general, y la elevación de esa terna al Poder Ejecutivo para que el Poder Ejecutivo luego designara a uno de los ternados y el Senado le diera acuerdo. Es decir, que si bien este procedimiento no estaba prefijado por la Constitución en el artículo 120, la reglamentación respectiva parangonó la situación de designación de jueces con la designación de fiscales y de defensores. ¿Mm? Con la única diferencia que depende del propio funcionamiento del Ministerio Público, la elaboración de los concursos, el desarrollo de los concursos, la formulación de la terna, etcétera, mientras que en el otro caso es el Consejo de la Magistratura, digamos, un órgano por fuera del Poder Judicial el que lo lleva adelante. Pero toda la metodología, digamos, de designación cuenta con las mismas características que la de los jueces. Y por lo tanto también con las mismas garantías, es decir, que la remoción de un fiscal, la remoción de un defensor, tiene que hacerse a través de un proceso de enjuiciamiento que se lleva adelante en el propio Ministerio Público. Es decir, que tampoco se lo puede destituir, digamos, sin causa, sino que eso establece la necesidad de que sea sometido a un proceso. Vuelvo a insistir con la diferencia con respecto a los jueces, que mientras acusación y enjuiciamiento están distribuidos por una institución autónoma y propia de la Constitución reformada, 114 y 115, en el caso del Ministerio Público, esa función la cumple el propio Ministerio Público, pero siguiendo los trámites del enjuiciamiento. Es decir, constituyendo un tribunal, sometiendo a enjuiciamiento y definiendo en última instancia la responsabilidad o la remoción. Vuelvo a insistir con esto, es que tanto desde el punto de vista de la interpretación, órgano independiente que establece el artículo 120 y la reglamentación posterior, se ha parangonado, se ha equiparado al magistrado del Poder Judicial con el magistrado del Ministerio Público. Esta es la realidad en la actualidad. ¿Qué establece respecto a las funciones? ¿Qué establece respecto a las funciones? Bueno, es de carácter general. Función: promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Es decir, promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad. Es decir, ¿qué establece? Bueno, establece un principio que es importante, que es la defensa de la legalidad. Esto ha sido fundamental, por ejemplo, en la práctica anterior
había una tesitura, digamos, que después también hay otro aspecto que lo resuelve el 120 de la Constitución. Había una tesitura de que en general, en materia penal, la Fiscalía tenía que acusar. Es decir, que su rol era un rol acusatorio. Con más fundamento, con menos fundamento, pero un rol acusatorio, centralmente acusatorio. ¿Qué establece la Constitución actual? Defensa de la legalidad. Si la legalidad no permite acusar, no se acusa. Es decir, ya sea por ausencia de prueba, ya sea por ausencia de tipo penal, no se acusa. Porque la conducta no se ajusta a un tipo penal punible o eventualmente porque no se ha probado lo suficientemente la responsabilidad penal. Consiguiente. Entonces, ese principio ha hecho de que los fiscales tengan la posibilidad de evaluar en el contexto de legalidad si acusan o no acusan. ¿Y de qué manera acusan? Esto es un cambio fundamental que está basado en este principio constitucional de defensa de la legalidad y de los intereses de la sociedad, ¿no? Pero es un principio que, si bien el artículo 120 se ha criticado en el sentido de que podía haber incluido funciones más específicas o más descriptivas respecto al rol del Ministerio Público, bueno, y esto es visto, digamos, desde una perspectiva crítica, que se podía haber incluido como funciones propias y exclusivas del Ministerio Público, lo que no se hizo, sí establece un principio básico de legalidad que da sustento a la independencia del Ministerio Público. Es decir, en la medida en que actúa conforme los principios de legalidad, que son los principios básicos del derecho en general y del derecho penal en particular, ¿no? Donde adquiere también una mayor trascendencia. Otra característica que va a incluir el artículo 120 es la diferenciación entre Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa, estableciendo dos titulares, es decir, un titular para el Ministerio Público de la Defensa y un titular para el Ministerio Público Fiscal. Esto tiene también una gran importancia, una gran trascendencia. Antes de la reforma de 1994, como ya anticipé, el titular del Ministerio Público era único, era el Procurador General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Actualmente es el Procurador General el titular del Ministerio Público Fiscal y la Defensora General la titular del Ministerio Público de la Defensa. ¿Qué es lo que sucedía en el régimen anterior? Como ustedes pueden apreciar, es una cuestión de sentido común, acusación y defensa son funciones opuestas. Es decir, mientras desde la acusación se procura reunir toda la prueba necesaria para la determinación de responsabilidad, desde la defensa se procura todo lo contrario. Es decir, procurar los elementos necesarios para acreditar, digamos, la no responsabilidad, eventualmente, que haya dudas razonables respecto a la responsabilidad, o directamente que no se trata, que no es responsable, porque hay prueba que demuestra que no podía estar en el lugar, en la hora o en el momento en que el delito se cometió. Entonces son funciones contrarias. En el viejo sistema, por supuesto que el rol que predominaba, ¿cuál era? El rol acusatorio sobre el rol de la defensa, principalmente. ¿Y por qué? Bueno, por distintos motivos. Primero, por el impacto social. Eso ustedes lo van a ver generalmente cuando un fiscal no acusa frente a un delito, esto puede adquirir trascendencia pública. Si una defensa es técnicamente deficiente, generalmente esto no sale en ningún medio masivo de comunicación.
Nadie se preocupa de que la defensa no haya obrado adecuadamente. En cambio, si no se acusa, si hubo una absolución, digamos, producto de que la prueba no fue eficientemente producida, etcétera, bueno, inmediatamente eso puede adquirir una gran trascendencia pública. Con lo cual el Ministerio Público estaba abocado centralmente a la cuestión de la defensa. Centralmente a la cuestión de la defensa. Otro aspecto es que la propia legislación establecía un tratamiento diferenciado, hasta las reformas, digamos, hasta la implementación de los llamados sistemas acusatorios, la defensa simplemente requería, digamos, la aceptación formal. Se entendía, el sistema inquisitivo, se entendía de que la aceptación del cargo de defensor ya colocaba al defensor, a la persona con defensa, aunque no ejerciera nada, simplemente la aceptación del cargo en el expediente, ya tenía defensor. El otro factor que también influía es que el viejo sistema inquisitivo le consultaba al momento de la indagatoria si la persona a ser indagado quería o no la presencia de su defensor. Entonces, si decía, no, indágueme sin la presencia del defensor, entonces la indagatoria era legítima, digamos, legalmente hablando. Bueno, eso se ha revertido total y absolutamente. Los códigos, digamos, que tienen una tendencia al régimen acusatorio, establecen el contacto previo del imputado al momento de la indagatoria con su defensor, que ese contacto tiene que ser un contacto efectivo. El Código Procesal establece la efectividad, por lo tanto ese contacto en general se hace en un ámbito de privacidad, pero como acto previo a la declaración en la propia fiscalía o en el propio juzgado que va a intervenir. ¿Por qué? Bueno, porque hay que garantizar de que ese contacto es previo. Y por lo tanto, la presencia efectiva de la defensa frente a ese acto de indagatoria, que es el primer acto de incorporación de un imputado al proceso penal. Entonces, esto ha marcado sobre todo el principio de efectividad de la defensa, ¿no? Que la defensa tiene que ser una defensa activa, efectiva. Ha habido fallos de la Corte que aún en los casos de juicios orales, donde se ha contado formalmente con una defensa, pero esa defensa no ha participado en el debate oral, no ha repreguntado o no ha intervenido en ese proceso, la propia Corte entendiera de que no ha habido defensa efectiva y ha declarado la nulidad del proceso. Es decir, hoy por hoy la defensa adquiere una trascendencia que en el sistema inquisitivo no tenía, porque como su mismo nombre lo establece, el sistema estaba dirigido a inquirir la culpabilidad del presunto procesado, ¿no? Hoy por hoy ese sistema se ha superado ampliamente, con lo cual el rol de la defensa ha adquirido también una trascendencia constitucional y legal mucho más importante de la que tenía en el pasado. Y es por eso que, para evitar esa contradicción, la Constitución en el artículo 120 establece la separación entre el rol de la defensa y el rol de la Fiscalía. Es decir, el Procurador General de la Corte es titular del Ministerio Público Fiscal y la Defensora General es titular de la Defensoría General de la Nación. Y los procedimientos de designación de uno y otro y las garantías de estabilidad son similares. En un caso, bueno. Entonces cada uno puede establecer sus propias estrategias. Una de ellas, muy importante, que ha desarrollado el Ministerio Público de la Defensa, es incorporar los parámetros del derecho internacional de los derechos humanos en materia de defensa, por ejemplo. Y la posibilidad, cosa que antes se veía también con cierto recelo, de aún recurrir
a la instancia internacional denunciando al Estado. Y esto se ha adquirido importancia en la medida en que el Ministerio de la Defensa es un órgano independiente y obra por sí. Ya no depende ni del Poder Ejecutivo, ni del Legislativo, ni del Judicial, y por lo tanto no aparece una contradicción técnica en denunciar al Estado Nacional frente a eventuales violaciones de los derechos, de las garantías internacionalmente reconocidas y establecidas en convenciones de las cuales la Argentina es parte, como ejercicio de la defensa. Entonces, ese es un cambio sumamente importante que ha incluido, que en nuestro caso, por ejemplo, en el caso particular de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que no tiene esa distribución, en realidad en la estructura del Ministerio Público se ha remozado en el sentido de que hay una responsable de la defensa y un responsable de la acusación, ¿no? Por ejemplo, que son dos funcionarios diferentes. Porque justamente, bueno, se trata sobre todo, en este caso, sobre todo de jerarquizar, principalmente de jerarquizar al Ministerio Público, al Ministerio Público de la Defensa, que es principalmente el órgano que estaba relegado dentro del sistema anterior. Bueno, vamos a dejar acá y en la próxima clase del miércoles vamos a analizar un poco la ley reglamentaria, analizar los conflictos que se han suscitado más recientemente con el tema de la designación del Procurador General de la Nación y las características de la ley que regula el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa, y vamos a luego analizar Auditoría General de la Nación y Defensor del Pueblo de la Nación, que también son incluidos como órganos extrapoderes. Muy bien, nos vemos entonces por este mismo medio el próximo miércoles. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles.